¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy les voy a contar un caso muy particular sobre la forma en que se desarrolló desde un principio hasta el final. Prácticamente, hasta por decirlo así, el azar jugó un papel preponderante en toda esta situación. Muchos no creen en las casualidades, esta podría ser la excepción. Porque, fíjense ustedes, un hombre mata a una mujer, quien era, en su momento fue su pareja, estuvieron un par de semanas juntos en una relación que al parecer tenía solo el interés económico. Termina eso, la asesina y después de 8, casi 9 años, aparece por casualidad y es detenido. Ahí es donde juega el papel el azar, porque ni siquiera fue parte de una investigación. Parece que la policía se cansó de seguirle la pista o lo perdió o quién sabe qué habrá pasado en camino a esclarecer ese hecho del asesinato de una mujer por cuestiones pasionales. Sé que a muchas no les gusta que se utilice ese calificativo, pero como siempre les digo, forma parte de las cuestiones particulares que hacen entender los motores que llevan a un desenlace de este tipo. Y esta no fue la excepción. La mató por esa cuestión de celos, de posesividad. Otros hablan de un interés económico, de que al parecer quería sacarle plata a la mujer. Lo cierto es que cae él casualmente y comienza su proceso que lo lleva a una condena ejemplar. No fueron pocos los años que le dieron. Pero no me voy a adelantar, esa es casi la última parte. Vamos a conocer al victimario, la víctima. En este caso ocurrió el 24 de junio del año 2008. Estos son los protagonistas. Perfiles. Víctima. Nombre: Clara Cantero Silgueira. Edad: 40 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: barrio 6 de enero, Ñembú. Profesión: empleada. La mujer fue asesinada y degollada. Su cuerpo fue cubierto por un edredón por el criminal. Victimario. Nombre: Carlos Torres Jiménez. Edad: 26 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Isla Abogado Luque. Profesión: estudiante. El hombre estuvo prófugo por 6 años hasta que finalmente lo detuvieron en el 2014. 24 de junio, ese fue el día en que ocurrió todo. Ese día descubrieron el cuerpo de la mujer. Estaba en la casa, oculto, envuelto en un edredón. La terrible escena la descubrió un familiar. Y no estaba a la vista, estaba bajo la cama. Un hilo rojo que se había deshilachado de ese edredón que utilizaron para esconder el cuerpo fue lo que le condujo a este familiar, y quizás la cercanía también les golpee cuando lo escuchen, y encuentra esa dantesca escena. Disculpen lo trillado, pero es la mejor manera de explicar esto. Esto fue lo que pasó, 24 de junio del 2008. Ese día encontraron el cuerpo de la víctima. ¿Qué pasó? 24 de junio de 2008. La noche empezaba a hacerse espesa. La oscuridad se había apoderado del día y Luciano Cantero decidió ir a pegar una vuelta por la casa de su hermana, Clara Cantero. Él llegó poco antes de las 18:30 horas, hora en que Clara generalmente regresaba del trabajo. Era una fría noche de invierno en el barrio 6 de enero de Ñembú. Clara aún no había vuelto del trabajo, o al menos eso parecía, pues no contestaba la puerta. 19 horas. Para entonces, 30 minutos ya habían transcurrido desde que llegó a la vivienda. La preocupación empezó a invadir su mente al caer en cuenta de que su hermana no volvía y que para su habitual horario ya empezaba a hacerse tarde. Y sucedió así que él fue a visitarla y como no llegaba a la casa y ya era su horario de llegar desde el trabajo a las 6:30, él fue donde la vecina porque sabía que ella tenía una copia de la llave y le pidió las llaves para entrar a preparar un mate. Hacía mucho frío ese día, era el 24 de junio. Entonces él fue, preparó el mate y mientras estaba ahí adentro calentando el agua, fue al dormitorio de atrás y
y encontró manchas de sangre y de otra manera no íbamos a saber porque el dormitorio donde se la encontró a ella estaba cerrado, estaba llaveado también. Una extraña sensación lo llevó a verificar la habitación de la mujer. El corazón le palpitaba a 1000 por hora mientras se acercaba a aquella pieza. Las manchas de sangre en el piso de la habitación del fondo no eran una buena señal, pese a que todo aparentaba estar muy limpio. Intentó abrir la puerta de la pieza de Clara, pero estaba trancada. Ya cuando encontraron manchas de sangre en el dormitorio trasero de la casa, ellos sabían que algo estaba mal. Desesperado y temblando hasta las pestañas, empezó a buscar la llave. Regresó a la cocina y en el comedor pudo percatarse de algo que no había notado antes. Sobre la mesa habían 2 platos usados y restos de comida. Allí también estaba la llave. La tomó y presuroso retornó al dormitorio de su hermana y lo abrió. Todo parecía estar en orden, excepto un pequeño hilo rojo que se extendía por debajo de la cama. Luciano la movió pues ésta se encontraba muy pegada a la pared e inmediatamente sus gritos retumbaron en todo el barrio. La escena era aterradora. Clara estaba envuelta en un edredón con varias heridas en el abdomen y casi degollada. Él apenas podía respirar tratando de asimilar lo que estaba pasando. Es donde se la encontró en su dormitorio, pero en el dormitorio todo estaba bien. O sea, él se tomó el tiempo de ordenar todo, de limpiar todo. Él tuvo su tiempo adentro. Definitivamente era algo premeditado, no fue algo que él no haya planeado, porque él planeó todo. Por cómo se vieron las cosas, por cómo se la encontró, era algo que no es algo que sucedió ahí en el momento, sino que definitivamente él lo había planeado. Entre llantos, dio aviso a la policía. Agentes de la comisaría séptima de Ñemby llegaron al sitio rápidamente, al igual que agentes del Ministerio Público. Quizás lo que más haya llamado la atención de este hermano de la víctima haya sido que el perro que tenía la mujer no hizo absolutamente nada, ni siquiera se mostraba rabiado dentro de esa situación. Estaba como si nada ese día en la casa. Era un boxer, un perro que generalmente tiene esas reacciones así ofuscadas cuando se trata de un extraño, y este no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Lo que para muchos, en esos primeros momentos de investigación, ya hacía suponer que aquella persona que entró a la casa a matar a Clara era alguien conocido. Era alguien en quien el perro confiaba. Por eso no reaccionó. Pero quizás me esté adelantando mucho en la deducción. Era simplemente una parte del rompecabezas que algunos comenzaban a armar dentro de toda esta situación. Antes de ir un poco a quién era Clara y sus recuerdos, me detengo en lo que era en las heridas que ella recibió, porque fue brutalmente asesinada. Ella recibió varias estocadas que les provocó la muerte. Estas estocadas le generaron un sangrado importante que hizo que haya generado un golpe, un shock, como parte de la muerte. Pero quizás eso no haya sido lo más cruel que hizo el asesino, sino hasta llegar a degollar a la mujer. Algo que evidentemente mostró mucha hazaña, mucho odio, mucha ira hacia su víctima. Estas son las heridas que los forenses detectaron cuando practicaron la autopsia del cuerpo de esta mujer de 40 años. Heridas que hablan. 6 mortales estocadas fueron las que recibió Clara Cantero, ocasionándole la muerte de manera prácticamente instantánea. Entre el pecho y el abdomen, la mujer de 42 años recibió 5 puñaladas, una de ellas de 15 centímetros a la altura del hipocondrio derecho, que causó graves daños al hígado de la víctima. Además, el autor degolló a Clara causándole un corte de 12 centímetros de longitud
en la región anterior del cuello, es decir, de frente. La muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca. Al momento del hallazgo, el cadáver llevaba ya 15 horas de fallecido. La inspección estuvo a cargo del médico forense Silvio Chirife. Ahora sí vamos a recordar un poco a Clara, ¿no? Esta mujer, 40 años, muy joven, la asesina un hombre con quien apenas tuvo una relación muy corta. Se cree que en aquel entonces esta persona, este sospechoso, Carlos Torres, tenía al parecer un interés económico en ella, porque él tenía su pareja. Ella era una relación extramarital, es decir, era sin saber una mujer que era frecuentada por un hombre ya con un compromiso. Clara no sabía de esta situación. Y lo que al parecer, según al menos los investigadores, llevaba a este Carlos, a este hombre sospechoso en aquel entonces del homicidio, ya después comprobado de que efectivamente era el asesino, era el interés económico. Creía que podía sacarle plata. Ahora, ¿por qué fue tan posesivo? ¿Por qué la mató de esa forma? Esas preguntas se hacían en reiteradas ocasiones sus familiares, sus amigos, sus padres, todas las personas que frecuentaban de alguna u otra manera el entorno de Clara. Y lo que más les generaba remordimiento en sus vidas es porque de las tantas veces que ella apareció golpeada con rastros de moretones, con golpes, con hematomas, ¿por qué no hubo algo más? ¿Por qué nadie hizo nada para ayudarla? Algo que al parecer hoy en día sigue repicándose en la vida de muchas mujeres víctimas de feminicidio. Ya con una ley, claro, que agudiza aún más las penas, pero en aquel entonces aún con la determinación de que era un homicidio común. Esta es la vida de Clara, así se la recuerda, así está en la memoria de su familia. El recuerdo de Clara Cantero, noble y generosa. Bueno, ella era una persona sumamente noble, muy generosa, muy misericordiosa, como yo siempre digo. Era una persona que siempre estaba dispuesta a dar, a ayudar. En su barrio todos le conocían porque ella rescataba perritos, rescataba gatitos, los mandaba a castrar, les buscaba una casa. Un sorpresivo crimen. Siempre que iba a la iglesia llegaba con ropas, con provisiones, con carne, inclusive con leche. Siempre sabía ver la necesidad de otras personas y siempre trataba de cubrirlo. Entonces, lo que le sucedió a ella para nosotros fue como... era algo inexplicable porque ella era una persona muy indefensa, inofensiva. Que uno le miraba a ella y te inspiraba cariño directamente. Entonces, después la pregunta que nos hacíamos era, ¿quién querría hacerle daño a ella? Siendo que ella toda la vida solo hacía cosas buenas. Entonces, esa era como una paradoja para nuestra familia, lo que sucedió con ella. Se callaba todo. Ella era una persona también, por otro lado, muy reservada, muy conservada con sus cosas personales, lo cual nos dolió muchísimo porque ya después nosotros nos enteramos de que ella había tenido muchos problemas con este señor y ella no nos contaba. Simplemente ella trataba de resolver sus cosas y no involucrarle a su familia. Ese fue el error grande de ella. Y su error también era que ella era muy confianzuda, como decíamos nosotras. Ella era una persona de mucha confianza y creía que los demás también eran. Entonces, esas fueron las cosas que realmente, en las que ella, digamos, que se pudo haber equivocado. Pero de todo lo demás que te puedo decir, ella era una persona maravillosa. No es porque sea mi hermana o porque le haya sucedido lo que sucedió, sino porque era su persona. Ella era así, era su esencia. Buscaba una hija. Ella tenía 40 años cuando pasó lo que sucedió y de hecho mucho antes ella estaba gestionando una adopción
estaba con los trámites en la Secretaría de la Niñez y yo le estaba ayudando en eso porque en cuanto a eso no tenía tanto apoyo de mi familia porque ella trabajaba mucho, estaba muchas horas fuera de su casa, pero siempre fue su sueño tener un hijo y entonces estaba en el proceso, ya había cumplido con todos los requerimientos, ya había presentado toda la documentación. Y bueno, y después de lo que pasó, yo tuve que ir al centro de adopciones, explicar lo que sucedió, retirar todos los papeles. Antes de eso, ella se estaba preparando para recibirla a la trabajadora social. Los que pasaron por ese proceso saben que tiene un largo proceso y muchos requerimientos. Ella había puesto su casa impecablemente bien, como para que eso no sea un tropiezo, como para que le den, ella quería una niña. Pero bueno, así fueron las cosas y no llegó a tener, ese era su sueño también. En el trabajo nadie sospechó. Y les pareció raro, pero fue solo un día de trabajo, a decir verdad no llamó tanto la atención porque era solo un día. Pero por otro lado, ella casi nunca faltaba al trabajo también. Y sin avisar. En ese tiempo tanto no teníamos todavía tanta comunicación como lo tenemos ahora, pero sí, que ellas se extrañaron, pero como fue solo un día, no fue demasiado el extrañamiento, digamos, que ellas tuvieron ese día. Una extraña angustia. Ese día yo tenía una angustia tan grande que yo no podía explicar y pensé que era solamente por el embarazo, porque estaba pasando un embarazo difícil. Y cuando me llamaron esa noche, yo supe por qué estuve todo el día así. Era como que algo no estaba bien ese día y yo no podía explicar qué era lo que estaba mal. Y yo le pedí a Dios que quitara de mí esa angustia porque ya había hecho todo lo que físicamente pudiera hacer y no pasaba esa angustia. Y cuando me contaron lo de ella, cuando me llamaron, entendí que era lo que había pasado, porque la noche anterior yo estaba hablando con ella, yo estaba mensajeándome con ella justamente por el tema de la adopción del niño. Y bueno, yo estaba sola, estaba con un embarazo riesgoso de 5 meses y fue sobrevivir día a día. Una herida eterna. Porque uno al solo ver si nunca pasó, es como que se siente indiferente y uno nunca piensa que le va a suceder. Pero si le llega a suceder es algo que deja una marca tan grande y una cicatriz tan fuerte que difícilmente uno se recupera. Lo perdonó. Realmente yo te puedo decir que en mi corazón varias veces ya le perdoné a este hombre. Yo no quiero estar atada a esto toda mi vida. Y esto nos enseñó nuestro papá, que él varias veces nos dijo, yo le perdono. Y nosotros le decíamos, pero papá, ¿cómo podés perdonarle a alguien que le quitó la vida a tu hija? Y él nos decía, yo le perdono, así como Dios me perdonó a mí. Entonces yo empecé a razonar también y a intentar desatarme a mí misma de esa angustia, de esa cadena, porque realmente crea un sentimiento que yo no te puedo explicar. Y te haces muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Y no hay respuestas, sencillamente no hay respuestas. La verdad que es terrible y estremecedor la manera en que cuentan la vida de ella, ¿no? Y la manera en que termina, más todavía cuando se trata de una muerte tan violenta como la que sufrió Clara. A la vuelta del corte vamos con las primeras sospechas. Ya la policía comenzaba a tener un hilo del cual seguir la pista, ¿no? Comenzaba a sospechar de una pareja, del entorno próximo de la víctima, tejer la probabilidad de un ajuste de cuentas, pero con el tiempo ir descartando esto para volcarse hacia la hipótesis del crimen pasional. Todo esto a la vuelta del corte.
Clara fue asesinada en junio del año 2008. Su cuerpo fue encontrado casi hacia finales de ese mes. Estaba envuelta en un edredón oculto bajo la cama. Un hermano descubre el cadáver que estaba escondido en la casa y ahí comienza una investigación. Comienza una investigación que iba y tenía su paso a paso porque hay cuestiones que le llamaron poderosamente la atención a la policía, como no había puertas violentadas, no había un escenario que represente un robo, un asalto o algo que le dejara una tal vez hipótesis que apunte a otra cosa que no sea un crimen pasional. Al parecer todo se dirigía hacia ahí, la hazaña, la forma en que la violentaron, todo eso hacía creer que alguien de su entorno cercano era el autor del asesinato. Y a eso se sumaba a eso que les comentaba y que hasta pareciera ínfimo, ¿no? Un pequeño detalle que quizás uno hasta lo pudiera obviar, llevado tal vez por el frenesí en la investigación, que es el comportamiento de la mascota de la víctima, del perro que ella tenía, un perro de una raza que generalmente uno le atribuye fuerza, que le atribuye un carácter fuerte, era un boxer. Y este no reaccionó, no hizo absolutamente nada. Y ahí es donde los investigadores dicen, si el perro no reaccionó es porque evidentemente conocía al que mató a la mujer. Y ahí comienza a abrirse las sospechas ya con más fuerza hacia el entorno de la víctima. Estos son los primeros pasos que da la policía en torno al asesinato de Clara. Las primeras sospechas. Agentes de homicidios, de investigación de delitos y de criminalística llegaron a la vivienda donde encontraron la escena del crimen algo alterada. De acuerdo a los primeros indicios, se pudo constatar que el autor intentó limpiar la escena debido a que se notaba que el piso había sido repasado y que algunas ropas escondidas en una parte de la habitación presentaban rastros de sangre. No obstante, la situación que llamó poderosamente la atención de la policía fue que la mujer tenía un enorme perro de la raza boxer, lo que hizo suponer que el criminal lo conocía. Otra pista bastante reveladora fue que las puertas y ventanas de la casa no fueron forzadas. Además, los restos de comida y platos sucios en el comedor presentaban un ambiente propio de una velada romántica que aparentemente acabó de la peor manera. Como la casa estaba cerrada, él llevó todo un juego de llaves que nunca más se encontró. Él se encargó de cerrar todo después de lo sucedido y si no hubiera sido por una copia de llaves que la vecina, que era su amiga, tenía, no se hubiera podido acceder a la casa. No hubiéramos sabido que ella estaba adentro, definitivamente. Rápidamente los familiares centraron sus sospechas en un hombre, Carlos Torres Jiménez, un joven de 26 años, con quien Clara había tenido un fugaz romance. Él solía quedarse a dormir en su casa, pero aparentemente poco antes la relación había terminado. Nunca antes yo lo vi a él. Yo lo vi la primera vez en el juzgado de Lambaré cuando le citaron desde el penal para ir a declarar. Esa fue la primera vez que yo le vi. Su relación con él fue muy corta, fue así como que una persona se cruza en tu vida para destruirte. Fue muy breve. Yo no le llegué a conocer, solo supe que una vez él participó en un almuerzo familiar y nada más. Y después de ese almuerzo familiar ellos terminaron, o sea, no duró ni 3 o 4 semanas y ya habían terminado. Entonces él insistía en buscarla. Entendemos que sí, como yo te había dicho anteriormente, ella era muy reservada, no nos contaba las cosas. Esa fue una de las cosas que hizo un poquito complicado también el juicio posterior, porque nosotros no teníamos información. Solamente por las llamadas y los seguimientos que se hicieron posteriormente nos dimos cuenta de que él sí seguía insistiendo. Y según testimonios de sus compañeras, de una compañera de trabajo, que él sí siempre seguía insistiendo en volver con ella, pero ella no cedió.
No sabemos cómo fue que se dio, si es que se dio que ese día se fuera, porque nosotros no sabemos cómo él entró a la casa, si ella le dejó entrar o si él tenía una copia de la llave, no sabemos. Los familiares de la víctima dijeron que no se trataba de un robo, pues a primera vista ninguna pertenencia había sido llevada del lugar. Todo estaba perfectamente ordenado como Clara normalmente lo dejaba. Sin embargo, más tarde se confirmó que el asesino llevó de la vivienda el celular de Clara y un equipo de DVD. Carlos, después de este crimen, él se escapó como si nada, pensó de que todo iba a continuar normal, que nunca le iban a descubrir. De hecho, que si es que pasás 6 años sin que nadie llegue a sospechar, y cuando digo sospechar es algo más que decir, y quizás pudo haber sido él. No, sospechar me refiero a tener elementos, indicios, algo físico, una prueba, y que sea tal vez un juez el que determine tu culpabilidad, pero me refiero, usted sabe, a una sospecha más íntegra, ¿no? Más sólida. Sin siquiera sospechar de él, y ya uno no sabe si en aquel entonces fue de adrede o realmente fueron deficientes los investigadores. Lo cierto es que ni se acercaron. 6 años pasando su vida normal como si fuera el crimen perfecto. Quizás él haya desafiado aquella frase trillada que siempre se escuchan en películas de suspenso o en películas policíacas donde se dice no hay crimen perfecto. Quizás él pensó que ese asesinato que cometió tan cruel realmente fue perfecto porque no era detenido. Hasta que una brillante casualidad genera su detención. Claro que la orden de captura salió, pero imagínense cuántos años después nadie lo buscó, nadie siquiera indagó si salió del país, si continuaba dentro del país, y si salió, ¿por qué no avisar a la policía de los países limítrofes? Volver a buscarlo hacia el interior del territorio de la República, es decir, no mucho se movió. Lo cierto es que 6 años después, en una barrera policial, Carlos finalmente cayó. La detención del autor. Carlos Torres Jiménez llevaba una vida completamente normal. 6 años después del crimen estaba unido sentimentalmente a otra pareja, con quien engendró 2 hijos. Cuando pasó recién lo de mi hermana, yo entré en una psicosis, en una crisis, porque yo decía, podría estar sentado a mi lado este hombre y yo no sé quién es. Podría estar a mi lado en un ómnibus o en un asiento en un hospital o lo que fuera y yo no sé quién es. Y cuando le conocí, parecía una persona tan normal, tan sana, que mirándole no podrías pensar que pudiera ser capaz de semejante cosa. Pero sí. Vivían en la zona de Isla Abogado en Luque, pasando totalmente desapercibido para las autoridades, pese a que cargaba encima una orden de captura por homicidio doloso. Fueron más de 9 años. Él estuvo prófugo por mucho tiempo. Lo que nos llama poderosamente la atención, una persona que tiene una orden de captura y está recorriendo de un lado a otro sin ninguna restricción, sin nada, era muy raro. Porque él tenía orden de captura por homicidio y también por desacato, porque él nunca se presentó a la autoridad. Se hicieron varios allanamientos en la casa de su hermano, donde él vivía y todo, pero él es como si la tierra lo hubiera tragado, ¿verdad? 8 de julio del 2014. Eran alrededor de las 11:45 horas del martes 8 de julio del 2014, cuando Carlos Torres Jiménez fue detenido en una barrera de control realizada en la ciudad de San Lorenzo, realizada por agentes de la Comisaría Primera Central. Y después de como 6 años, él cayó en una redada y fue derivado directamente a la cárcel de Tacumbú, Emboscado.
Ustedes se enteraron casi un año después, me comentaste. Un año y medio después que él fue aprehendido, nosotros recién supimos que él estaba preso. Y fue por un medio de prensa, era terrible. Nosotros no fuimos notificados, no se nos informó, no se nos comunicó nada. Perdimos desde el inicio todos los plazos para hacer una querella, para hacer una denuncia. Nosotros no teníamos un abogado en la causa. Dependíamos total y plenamente de lo que hiciera o no hiciera la Fiscalía en ese caso. Su captura se dio entre las calles 14 de Mayo y Fortín Arce, en pleno centro de esa ciudad, luego que constataran que tenía una orden de captura pendiente. El detenido negó tener vinculación en el caso, pero fue remitido a la Penitenciaría Regional de Emboscada. Recién en el año 2015, la carpeta pasó a cargo de la fiscal Fabiola Molas, quien se encargó de rearmar el caso y juntar todas las pruebas para llevar a juicio oral y público a Carlos Torres. Y la última fiscal del caso sí le dio importancia, y ella también tiene una asistente fiscal que nos apoyó mucho. Todavía nos sigue apoyando, nos informaba por lo menos de los procesos, porque si uno nunca pasó por algo así, no entiende nada. Es como que todo te pasa por arriba, y si uno no está en lo legal tampoco. Entonces, y como en nuestro caso nosotros no teníamos un abogado que nos aconsejara, que nos guiara o que nos explicara de los procesos, dependíamos completamente de ellos. Y bueno, y llegamos a un término, pero después de un largo y duro tiempo, ya cuando pensamos que ya no lograríamos nada, ya cuando pensamos que ese hombre ya ni estaba en el país, se dio así la situación. El muchacho, ya con 32 años, quedó recluido en la cárcel de máxima seguridad en espera de su enjuiciamiento, que se daría luego de 3 largos años. Y ahora vamos a ver el parte policial que confirma justamente la detención de Carlos Torres. Después de 6 años de estar prófugo, por así decirlo, tener una captura en 2012, finalmente es detenido en una barrera policial. Y ese documento lo tenemos, ahí está la fecha, San Lorenzo, ahí hacemos un repaso y resaltamos. San Lorenzo, 8 de julio del 2014. Carlos Torres Jiménez, de Isla Abogado Ciudad de Luque, es la fecha del juzgado donde se emitió eso, perdón, de la comisaría, fecha 7 de marzo del 2012. Esa es la fecha donde finalmente se escribe este parte policial. Dice: la citada persona fue detenida durante un control rutinario en el día de la fecha, a las 11:45, reitero, 7 de marzo del 2012, en la vía pública, cito, en las calles 14 de Mayo y Fortín de esta ciudad. ¿No? Hay 2 fechas ahí. San Lorenzo, 8 de julio del 2014, que es la fecha en que se escribió este parte policial, el día en que fue detenido, y la fecha 7 de marzo del 2012 es la fecha en donde se ordena la captura de Carlos Torres. O sea, 6 años después del hecho es detenido. Casi 6 años después. Y en el 2014 recién se lo detiene en esta barrera policial. Un año después de esa detención, Cetera a los familiares declara que ya estaba a disposición de la justicia. No sé, pero para mí era una investigación deficiente, absolutamente. No tenía ni pie ni cabeza. Quizás la falta de abogado por parte de la familia es lo que nos ayudaba mucho a mover esto, pero eso no se excusa para que el sistema no funcione como tendría que haber funcionado, y por lo menos saber, entender por lógica, por sentido común, que la familia debía acompañar este proceso cuando se tenía al hombre buscado por la muerte de una integrante de la familia ya en sus manos y puesto a disposición de la justicia para ser procesado. La investigación y sus deficiencias, justamente las detallamos a continuación.
Deficiente investigación. El caso pasó de mano en mano por diversas oficinas fiscales. La primera de todas fue la entonces fiscal Yolanda Morel, hoy en día juez de ejecución, quien al poco tiempo dejó la carpeta en la oficina de otro colega. Realmente nosotros en un principio tengo que contar que no teníamos mucha esperanza porque no había testigos. Aquello era como que sucedió entre cuatro paredes. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie escuchó que se pidiera auxilio. Su perro estaba en la casa tranquilamente. Entonces era como algo, era un misterio realmente en un principio. En algún tiempo denunciaron sus familiares que el crimen nunca fue tomado en serio por los investigadores. Y también los medios de prensa ayudan mucho en este sentido, porque a veces a los ciudadanos normales, a los familiares, a las víctimas, porque todos somos víctimas, no se nos escucha, simplemente se nos deja de lado. Nosotros no éramos parte del proceso. El tipo tenía 2 abogados defensores y nosotros estábamos solos, no estábamos solamente, la fiscalía nos representaba. Entonces de repente uno se siente como dejado de lado en estos casos. Y más a medida que pasan los años, y no se resuelve, porque que haya pasado 9 años y medio casi, fue demasiado tiempo. Fue demasiado tiempo. Él pudo haber hecho quién sabe cuántos homicidios o feminicidios más en ese tiempo. Y estaba libre. Él estaba libre. Eso fue realmente muy llamativo para nosotros. Incluso, años más tarde, el investigador designado al caso, Juan Gualberto Almada, llamativamente se vio envuelto en un caso de secuestro del que había sido víctima una mujer en compañía de su hija. El uniformado, acompañado de otros camaradas, fue detenido en el año 2013, enjuiciado y condenado a 3 años más tarde. Pero lo que sí aportó muy buenos datos fue, como ya te dije, el cruce de llamadas y el trabajo de criminalística en ese sentido fue muy, muy bueno. Y eso ayudó. Y también, obviamente, todos los casos que se estaban dando presionó bastante también. Y ustedes ven, todo eso que enumeraba la familia, que ya usted seguramente pudo retener en la memoria desde que inició el programa, no hay otra calificación que el título que le pusimos. Disculpe la redundancia, pero básicamente todo se resigna a eso, a una deficiente investigación. Casi nada, por no decir absolutamente nada, se hizo para poder esclarecer esto con rapidez. Imagínense, era el año 2008. No estamos hablando de los 80, los 90, donde tal vez por cuestiones de la tecnología o cuestiones que tengan que ver un poco con un sistema arcaico, hacía que todo sea más lento o casi imposible. No, estamos hablando que en aquel entonces ya el sistema ayudaba y mucho a la policía a investigar, los procesos eran diferentes, existían fiscales. Aquí lo diferente es el cambio de ley, absolutamente. Hoy eso se conoce como feminicidio y anteriormente era un crimen, un crimen justamente agravado, ¿no? Por el hecho de la forma en que la mataron. La familia esperó prácticamente una década para conocer el fallo final, para conocer de este proceso lo que estaban esperando, una justicia divina. No tenían abogados, no tenían prácticamente a nadie de su lado. Y yo les dije que era tal vez la fortuna lo que permitió que él caiga. Puede ser algo más, inclusive lo divino que permitió que este hombre finalmente se ha puesto a disposición de la justicia y procesado, como así debiera ser, y finalmente la familia pueda comenzar a tener un descanso en ese sentido. Esta fue la penuria que pasó a la familia de Clara. Nueve años de dolor. 14 años distanciaban a Clara Cantero de Carlos Torres. Cuando ocurrió el hecho, no hacía mucho que conoció al muchacho. Lo hizo por medio de unos amigos, quienes se encargaron de presentarlos. La familia no confiaba mucho en él,
pero la actitud reservada de Clara no les permitía meterse mucho en su vida, pues ella así lo prefería. La señora que me ayudaba en la casa también iba a la casa de mi hermana los días miércoles, y como un mes antes ella me dijo que no confiaba en este muchacho y que ella estaba muy desprotegida porque ella salía muy temprano de su trabajo y volvía tarde. Salía como a las 4:30, 5 de la mañana y volvía ya al oscurecer 6:30 de la tarde. Y ella la veía muy sola y a este muchacho lo veía ella como muy prepotente y no le inspiraba confianza. Entonces ella me dijo: señora, quiero decirte algo, quiero decirte que tu hermana está muy sola y que ella debería nuevamente tener a alguien más en la casa con ella, porque anteriormente mi hermano menor vivía con ella. Mi hermano que le encontró vivía con ella en la casa. Y me dijo: ¿por qué no le piden a Luciano que vuelva a la casa con ella? Sería muy bueno que ella tenga a alguien más en la casa, porque así me dijo, ese tipo no me inspira confianza, no parece ser buena persona. Y una de las cosas que a mí más me dolió fue eso, que yo no supe ver que esa era una advertencia, no supe entender que eso era como un mensaje para mí que no entendí. Yo en ese entonces le dije a Felicita se llama ella, Felicita, ella es una persona adulta, tiene 40 años, tiene derecho de decidir si quiere vivir sola, si quiere vivir con alguien, si quiere que mi hermano vuelva a la casa. Ella tiene que pedir. Yo no le puedo imponer que alguien más viva en su casa si ella no lo pide. Y ese fue mi error realmente, porque yo debí ser un poco más perceptiva y entenderlo. El crimen dejó devastada a la familia. Incluso su madre soportó el peso del horrible suceso. Porque él no solamente le quitó la vida a mi hermana, sino a todos nosotros. Como yo te conté, mi mamá falleció un año después y fue a causa de eso. O sea, en un año perdimos hermana y perdimos madre. Y nuestra familia prácticamente se desmembró. Nunca más fuimos a ser los mismos. Esa unidad que había entre nosotros se perdió y cada uno hizo su duelo de manera diferente. Yo en mi caso, gracias a Dios, le tuve a mi nena bien, pero ella es una sobreviviente de una situación muy dolorosa. Y si estamos aquí fue por la ayuda de Dios, y si conseguimos también esa condena fue por la ayuda de Dios. Fue también porque tanto nos ayudaron, porque hicimos presión, y también tengo que reconocer que la Fiscalía hizo un muy buen trabajo. Estas son personas peligrosas que supongo que no tienen nada que perder, pero me extraña también porque después nos enteramos que tiene hijos, que tiene niños pequeños. Entonces uno no entiende, uno quiere entrar en la cabeza de estas personas y decir ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Qué es lo que le mueve a un ser humano a hacer una cosa así? Ni por más odio que uno tenga, ¿por qué? Mi mamá murió preguntándose ¿por qué le hizo esto a mi hija? Y siempre decía, si algún día le llegara a ver la cara a este hombre, tengo solo una pregunta: ¿por qué le hizo esto a mi hija? Y uno ve estos casos hoy día que son cada vez en mayor cantidad y más alarmante, y se pregunta qué es lo que nos está pasando, qué es lo que le mueve a la gente a tomar estos actos de violencia tan terribles. Quizás, señora, esa sea una pregunta que todos hasta hoy día nos las hacemos y lo hacemos. Nos preguntamos, les preguntamos a las autoridades y no nos pueden responder. La ciencia quizás no puede responder, ¿no? Vamos a la pausa y al volver tenemos la condena y un mensaje muy claro de la familia del autor.
Carlos Torres Jiménez, en aquel entonces que ocurrió el crimen tenía 26 años. 6 años después fue detenido y tras un proceso que duró mucho más, finalmente le dieron 24 años de cárcel por el asesinato de su expareja, la de Carla. La condena. Luego de 9 largos años de espera, finalmente y luego de varios e insólitos incidentes, en noviembre del 2017 Carlos Torres llegó a los tribunales para enfrentarse a la justicia. Y después de casi 9 años se dio la orden para un juicio oral y público y se llevó a cabo con unas cuantas dificultades también. Uno de los más increíbles motivos para el aplazo de los trámites para el juicio se dio en el año 2015, cuando una audiencia donde debía fijarse la fecha para el mismo fue postergada a causa de que la Penitenciaría Regional de Emboscada, donde Torres Jiménez estaba recluido, tenía fuera de funcionamiento su teléfono, por lo que no se pudo supuestamente comunicar al encausado sobre la misma. El 6 de noviembre del 2017, finalmente este comenzó y duró 4 días. El 10 de aquel mes, en el último día del juicio, tuvieron que aguardar por casi 2 horas al acusado, pero la espera valió la pena. El primer día él no llegó al juicio oral. El segundo día llegó tarde y así, pero bueno, se desarrolló y se dictó una sentencia de 24 años, de los cuales él ya había cumplido condena ya casi por 2 años. Y ahí está ahora, pero ni aunque se le dé 100 años de prisión a una persona que haya cometido un delito así, no vale, por decirlo así. Lo único que se impide es sacarlo de su lugar y tenerlo preso como para que no haga daño, que no siga haciendo otra cosa, porque las condenas nunca son justas en esta tierra. ¿Qué le va a heredar a sus hijos una persona así? ¿Qué tiene para dar? ¿Qué pasado? Yo solo un día estuve en el juicio y todo el tiempo pensé en sus 2 niños pequeños y me daba tanta tristeza verle sentado ahí. Le tuve una compasión, pero en ese momento uno siente una compasión y una mezcla de rabia que no podés explicar. Pero yo decía, pobres niños, son hijos de un asesino. Eso se lleva para toda la eternidad encima. Lo único que le diría es que se arrepienta y que cambie su camino y que cambie su conducta. Porque nada de lo que haga a nosotros ya nos favorece ni nos beneficia. Pese a que para entonces ya regía la ley contra el feminicidio, la suerte de Carlos jugó a su favor, pues al haber cometido el crimen en el año 2008, fue procesado por homicidio doloso y condenado a 24 años de prisión. El hombre hasta hoy día niega haber cometido el crimen y en diciembre de 2018 su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia con la intención de anular el juicio. Gracias a Dios, sí, él está preso hoy, sigue él alegando inocencia, sigue él intentando salir, pero esperamos que su condena sea firme. A Carlos Torres. Y yo le diría que se arrepienta de lo que hizo y que sea hombre y que confiese y que deje de negar lo que esa noche cometió y que se arrepienta, porque la justicia humana es parcialista, pero la justicia divina vendrá. Si en algún momento me llegara a escuchar o me viera, yo le pediría que se arrepienta, que pida perdón, porque esto no termina aquí realmente. Para los que creemos en una eternidad sabemos que esto es el comienzo y que no siga haciendo daño. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. No se olvide los sábados la repetición de este capítulo. Muchas gracias a la familia Óptica Carrón, ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Gracias por las gafas de siempre, el acompañamiento de siempre. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima.